básicamente es, en base al texto bíblico, cuáles fueron las cosas que el apóstol Pablo estaba amonestando a sus oyentes. Ahora, Hechos capítulo 20, verso 31. Hermano Albert, colabórenos con ese texto bíblico. Amén. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas de uno. Amén. Ese fue el texto clave que nosotros estuvimos utilizando el domingo pasado. Hermano Víctor, bienvenido, lo extrañamos. Gracias, hermano. Hermano Albert, también lo extrañamos a usted. Ahora, una de las advertencias, hermanos, que el apóstol Pablo le da a los ancianos en Mileto, porque Hechos 21 dice que Pablo mandó a llamar a los ancianos de Éfeso, llegasen a Mileto para encontrarse con él. Ya era el tiempo de la despedida, era tiempo de las últimas palabras de advertencia, era lo último que ellos iban a escuchar del apóstol, no volverían a ver más su rostro. Y aquí viene la advertencia que Pablo les da, verso 29. Porque yo sé, dice, que después de mi partida entrarán entre vosotros. ¿Están todos ahí conmigo? Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora, esa es una advertencia que el apóstol les está dando. Van a llegar dentro de la iglesia lobos, ¿lobos qué? Rapaces. Lobos rapaces, y estos lobos rapaces no van a perdonar. ¿A quién? Bien, ahora nosotros podemos decir, ¿quién es el rebaño? Es una pregunta sencilla de contestar. ¿Quién es el rebaño? La iglesia. La iglesia es el rebaño, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención acá es que el apóstol le dice que van a entrar entre vosotros lobos rapaces, pero lea el verso 30. Un voluntario, hermano Giovanni, con voz de hombre fuerte, así duro. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. Ahora, el apóstol Pablo no les está advirtiendo que van a llegar personas de afuera a enseñarles el error. Bienvenido, hermano. Amén. Pablo no les está diciendo que van a llegar personas de afuera a enseñarles el error, sino que Pablo les advierte. Eso es una advertencia. Les dice, de entre medio de ustedes, de entre vosotros, se van a levantar este tipo de hombres. De entre ustedes mismos van a haber personas que se van a levantar hablando cosas perversas, y la causa, ¿cuál va a ser? Van a arrastrar tras sí a los discípulos. ¿No cree usted, hermano, que esto es algo de nosotros ponerle mucha atención como la iglesia del Señor que somos? Amén. Porque fíjese de que muchas veces las falsas enseñanzas o las falsas doctrinas, muchas son las veces que no vienen de afuera, sino que comienzan a surgir de acá adentro. Cuando hay personas, y llamémosle en el ámbito de liderazgo, hay personas que no se mantienen firmes en la doctrina del Señor, que no se mantienen estables en la doctrina del Señor, sino de que tratan la manera de quitar ciertas cosas bíblicas para agregarle a la Biblia prácticas que no están. Usted se va a dar cuenta y puede buscar en internet que hay una congregación de la iglesia que tiene danzas, tiene orquestas musicales. Hay congregaciones, en una ocasión se los enseñé y con las pruebas en mano, hay congregaciones donde le sirven la cena del Señor a los animales, a los perros, a los gatos. ¿Se acuerdan de esa que les enseñé con pruebas de internet, que el hermano Melvin nos leyó eso? Que hermanos, la cena del Señor a los animales.
y la gente llega con los animales y les imparten la cena del Señor. Ahora, ¿por qué surge eso? Porque muchas veces los líderes no tenemos el carácter suficiente para mantenernos estables en la doctrina del Señor. Y Pablo, el apóstol, bienvenida, quien vino con hermana Linda, bienvenida por primera vez, nos alegramos de verle acá. Gracias. Y entonces Pablo le dice a los ancianos de Éfeso. Ahora recuérdense que Éfeso es una ciudad donde adora a la diosa Diana. Ahí está Afrodita, ahí está toda esta clase de cosas. Ahí se prostituye en honor a sus dioses. Tienen toda clase de actos lasciviosos. Y Pablo le dice: van a entrar a vosotros lobos rapaces, y estos lobos rapaces no van a perdonar al rebaño del Señor. Y el asunto es que de entre vosotros mismos van a haber hombres que se van a levantar hablando lo que no conviene. ¿Y se ha dado cuenta usted, hermano, que muchas veces son los hombres los que se desvían de la verdad y por lo general las mujeres están un poco más firmes que los hombres? Las mujeres a veces están jalándole la corbata al hombre: hey, no es esto lo que tienes que hacer, no es así como tienes que hablar, no es así como tienes que pensar. Pero Pablo dice: van a salir personas de entre vosotros que van a hacer estragos y van a arrastrar tras de sí, dice, a los discípulos. Ahora, esto es algo, hermanos, que el mundo siempre lo ha hecho. Si usted va conmigo a Jeremías, capítulo 2, Jeremías capítulo 2 y el verso 32. Lo tienen, ¿verdad? Hermano Denis, por favor. Amén. ¿Se olvida la Virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Mi pueblo se ha olvidado de mí. Vuelvo a leerlo otra vez, faltó una palabra ahí que no la leo. ¿Se olvida la Virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Amén. Ahora, hermanos, hermano Denis puede ir hacia Judas capítulo 3, por favor. Cuando Jeremías existió, vivió con el pueblo de Israel, reino de Israel. Ahora, Jeremías le dice una palabra que le había venido de parte de Dios hacia el pueblo. Y le dice algo que es imposible que una persona haga en sus 5 sentidos tan fácilmente. Dice: ¿acaso la Virgen se olvida de sus atavíos? ¿Usted ha visto una joven cuando sale bien vestida, sale bien elegante, sale resplandeciente y con mucha pompa hacia afuera? Jeremías dice: ¿acaso una virgen que se atavía de esa manera se puede olvidar tan fácilmente de ellos? No, no es fácil. ¿O la desposada se puede olvidar de sus galas? Tampoco. Tanto la virgen como la desposada siempre va a recordar esto. Pero luego Dios dice: pero mi pueblo, pero ustedes se han olvidado de mí por innumerables días. Por mucho tiempo, las personas, y no solamente en el tiempo de antes, sino también en el tiempo de hoy, tienden a olvidarse del Señor. Ahora, esta palabra que ustedes ven aquí, se olvidan de mí. Y esta palabra no está haciendo referencia, hermanos, simplemente a la persona de Dios. No está haciendo referencia únicamente a Él en su persona. Porque hay personas que usted conoce, o quizá a usted le ha pasado, que no cumple lo que tiene que cumplir como cristiano, pero siempre se acuerda de que Dios existe.
usted va a hacer lo que usted quiera hacer, pero siempre usted se va a acordar que Dios existe. Así que esta palabra que está diciendo aquí, pero ustedes se han olvidado de mí, no está refiriéndose a Dios como persona en sí mismo, sino que se han olvidado de los mandamientos, de los estatutos que Dios les había dado al pueblo. Y cuando el pueblo dejó de cumplir lo que Dios les dio a ellos, en cierta manera estaban diciéndole a Dios, no me interesas tú. Y eso es lo que muchas veces pasa, que el pueblo se olvida de Dios, no de Él como persona, porque siempre nosotros vamos a recordar que Él existe, que Él está allí, pero cuando no obedecemos sus mandamientos, entonces lo que estamos haciendo es olvidarnos de Dios. ¿Cree usted que sería justo de nosotros olvidarnos de Dios tan fácilmente? ¿Será justo hacer eso? Hermano Giovanni, ¿cree usted que es justo de nosotros olvidarnos de Dios después de todo cuanto Él ha hecho por nosotros? De ninguna manera. Hermano Denis, si una persona se olvidara de Dios después de todo lo que ha hecho por Él, ¿cómo se le podría llamar a una persona? ¿Ingrato, quizás? ¿Qué debe ser? ¿Que no tiene temor de Dios? ¿Cómo podrían llamarle ustedes a una persona que se olvida de su Creador tan fácilmente, hermanos? Desagradecido. ¿De? Desagradecido. Excelente palabra. Ser desagradecidos con lo que Él ha hecho por nosotros, con lo que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, hermanos, hay momentos en la vida cuando el ser humano se olvida de Dios, y cuando el ser humano se olvida de Dios, es muy, pero muy fácil que los lobos rapaces destruyan al rebaño, y es muy fácil para que las personas que hablan cosas que no son bíblicas arrastren a los discípulos detrás de sí, porque simple y sencillamente el ser humano se ha olvidado de su Creador. Y una de las cosas que nosotros cometemos muy fácilmente para olvidarnos de nuestro Creador está en Judas 3, hermanos, por favor. Amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Contender. ¿Qué más? Contender ardientemente. O sea que cuando nosotros, hermanos, veamos que las personas están desviándose de la fe cristiana, o hay personas que están enseñando cosas que no son bíblicas, y nosotros tenemos la verdad y sabemos que practicamos la verdad, o alguien viene a enseñar algo que no es bíblico, que no se apega a las sanas palabras, que la predicación es más personal que bíblica, o que es más puro cuento que escritural, ¿qué es lo que el ser humano tiene que hacer? Soltar. Y se contiende ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Amén. O sea, cuando una persona habla lo que no es, está tomando en poco la fe que Dios nos ha dado a nosotros. Y anoche veíamos que esta fe viene de parte de Dios por medio de oír la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona ataca su fe, está atacando directamente la palabra del Señor. Amén. Está atacando la Biblia, directa o indirectamente. Por lo tanto, Judas dice, ustedes tienen que aprender a contender ardientemente. Y esto, Pablo lo dijo, dentro de nosotros mismos. A veces, hermano, quizá nunca lo vamos a ver aquí, esperemos que nunca lo veamos aquí como iglesia, pero dentro de nosotros mismos, los cristianos, algunas veces se levantan personas que después de haber sido tremendos expositores de la verdad,
comienzan a descarriarse para enseñar cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. ¿Y saben cuál es uno de los problemas que acontecen de las personas cuando empiezan a enseñar algo que no es bíblico? Ellas empiezan a buscar lo que se llama sus propias ganancias, sus propios beneficios. Cuando una persona empieza a enseñar lo que no es bíblico, por lo general siempre va a inclinar su postura a favor de él o de ella. Escuchaba en una ocasión a un predicador que siempre decía: escuche la palabra del Señor, no escuche al hombre. Decía él: escuche la palabra del Señor, no escuche al hombre. Y luego se dieron cuenta de por qué decía eso él. Porque él tenía un escondido y se lo encontraron. Ahora, siempre van a haber personas, hermanos, que van a levantarse tratando de hacer lo que no es bíblico, pero nosotros tenemos que tomar en serio las advertencias bíblicas y tratar de que las personas vengan al conocimiento de la verdad y no al conocimiento de nuestras propias palabras. En Tito capítulo 1, verso 9,